Hola, hoy es 25 de mayo y estamos no en Argentina, sino en Holanda. Para ser más exactos, en Ámsterdam, en un hotel muy bonito que es el Holiday Inn. Y estamos con una persona muy interesante, que es la señora Adelma Leonor Sarmiento de Cuestas, que nos va a hablar un poco sobre su libro, El Camino Andado. Adelma, contame un poco cómo es que uno hace para llegar a la idea de escribir un libro. ¿Cuáles son los mecanismos que te movieron? ¿Aquello de que hay que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro? ¿O fue porque alguien te lo pidió? ¿O fue porque simplemente un día te sentaste a escribir como si fuese una terapia y acabó el libro? Contame un poco, queremos saber. Bueno, escribir un libro en parte fue una necesidad, en parte fue una terapia y en parte fue porque mi nieto un día le entregué un anillo que había sido de su abuelo y le dije que ese había sido un anillo de compromiso. ¿Compromiso? Me pregunta mi nieto. ¿Qué es el compromiso? Ah, claro, ustedes que ahora ni siquiera la gente se casa, no tienen idea de las costumbres de antes. Antes había que cumplir un montón de ritos antes de casarse y entre esos ritos estaba el comprometerse, o sea, el compromiso, donde la pareja se intercambiaba los anillos. Dice, qué lindo esto que nos estás contando. Bueno, entonces la abuela algún día se lo voy a escribir. Lo voy a escribir. ¿Y por qué no escribirlo en un libro? Esa fue la primera idea. La segunda idea, acababa de perder a mi marido, con el cual teníamos una maravillosa relación, siempre charlábamos, entonces yo dije, yo necesito recuperar las conversaciones con mi marido, ¿y por qué no recuperarlas a través de un libro? Ya que no lo tengo al lado para intercambiar reflexiones, preguntas o lo que fuere, bueno, lo voy a hacer a través de un libro. Así que un poco la mezcla de todo esto fue por lo cual surgió este libro que tengo en mis manos. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribirlo? Mucho tiempo, porque es mi primer libro. Siempre me gustó escribir, pero jamás había escrito un libro, entonces me llevó mucho tiempo. En el interín tuve ciertos problemas de salud y además empecé mi carrera universitaria de cine en la Universidad Nacional del Litoral, República Argentina, y bueno, eso también hizo que el libro quedara un poco ahí esperándome. De a ratos o de a poco, de a meses, lo volví a agarrar, lo volví a dejar y así sucesivamente. Yo diría que me llevó como 5 años la escritura del libro. Pero bueno, estoy contenta, igualmente estoy muy feliz de haberlo hecho. ¿Cuándo lo lanzaste? Lo presenté el 18 de agosto del 2012, una fecha muy emblemática en nuestra vida. Primero porque era el día de mi cumpleaños y segundo porque ese día también era el aniversario en que se había recibido de médico mi marido, muchísimos años atrás. Entonces es como que él me regaló su título en el año 1964 y después en el 2012 yo le regalé mi libro. Tengo entendido que hiciste muchísimas presentaciones de este libro por todo el país. Hasta hace poquito tiempo llevo 14 presentaciones en diferentes lugares del país. Me queda la presentación número 15 que la voy a hacer dentro de poco. La mayoría de las presentaciones estaría realmente para escribir otro libro de todas las anécdotas que surgieron en esas presentaciones. Realmente algunas muy hermosas, muy hermosas. Y muy rapidito cuento una de ellas, en la ciudad de Rosario, donde nos conocimos cuando éramos docentes los dos, un día 5 del mes 5, o sea del mes de mayo de 1955, y en la Escuela Nacional 55 lo presenté, mejor dicho, en la biblioteca que está pegada a esa escuela. Allí estaban la mayoría de nuestros ex alumnos y el que me presentó
actualmente médico pediatra, había sido un alumnito mío de tercer grado, que recordaba perfectamente cuando nos conocimos, cuando nos empezamos a mirar y cuando los alumnitos chiquitos decían, mirá cómo el maestro la mira a la maestrita, y mirá cómo la maestrita lo mira al maestro. Fue una presentación emotiva, la más emotiva de todos. Me pareció hermoso poder compartir con ustedes esta anécdota. Ahora, Adelma, contame de qué va el libro. Queremos saber un poquito el tema, qué es lo que nos contás en el libro, cuál es la historia de este libro. Bueno, el libro, además del título principal, El Camino Andado, debajo dice Contando y cantando una historia de amor. Y dentro de una historia de amor hay negros y blancos, como en la mayoría de los seres humanos. Pero dentro de esos negros y blancos yo digo que fue maravillosa esa historia de amor, y me pareció interesante, sobre todo para mi familia, transmitirla, contarla y dejarla como una especie de herencia. O sea que es en parte autobiográfico y en parte no, porque también va a cuestiones universales. Por ejemplo, yo hablo de las relaciones de pareja tan difíciles hoy en día, ¿no es cierto? Al margen de todo eso, donde hablo de las relaciones entre padres e hijos adolescentes, las relaciones entre los mismos chicos adolescentes, cuento anécdotas, cuento viajes que son increíbles, o sea que eso va también a una cuestión universal, no es únicamente autobiográfico, aunque en su mayoría lo sea. Reitero, es una historia de amor que después de 46 maravillosos años de casados que compartí con mi marido, creo que vale la pena compartirla. Ahora, decime una cosa, un chico o una chica de 14, 15 años, un adolescente, ¿puede encontrar algo interesante en este libro? Yo creo que sí, porque tengo algunas experiencias de gente que lo ha leído y que me ha contado, y mamás que han comprado para regalárselo a sus hijos, así como hijos que lo han comprado para regalárselos a sus mamás. Quizás les agrade más a la gente mayor, eso no hay ninguna duda, pero esto que yo dije sobre mi nieto, sobre costumbres antiguas, a los chicos les interesa conocer un poco esas costumbres, porque por ejemplo los chicos jóvenes no saben lo que era el pedido de mano, que es otra de esas cuestiones previas a contraer matrimonio. Entonces se enteran de esas costumbres, cómo era el pedido de mano, cómo era la visita que los novios le tenían que hacer a las novias. No era como ahora que los chicos van y ya al día siguiente están metidos en la casa, o las relaciones prematrimoniales, que en mi época no existían en absoluto. Al contrario, era pecado mortal. Entonces yo lo cuento en mi libro, es más, hasta pongo una poesía de una gran poeta del medioevo, Sor Juana Inés de la Cruz, donde la relaciono con estas costumbres antiguas donde las relaciones prematrimoniales no existían. Entonces los chicos, no digo todos, pero la mayoría, sí les interesa conocer un poco de las costumbres de antes y de la diferencia notoria entre lo que fue y lo que es, o sea, un poco la narración de lo que ocurría con sus propios padres también, porque esto era general, estas costumbres, ¿no? Una de las cosas que me fascinó a mí de este libro fue la calidad de radiografía que tiene, digamos, en contar ciertos detalles que para mí fueron novedosos y me llamaron mucho la atención, me fascinaron en realidad, como por ejemplo hablar de ciertas texturas o de géneros, de paños, de telas, que a lo mejor yo se los sentí nombrar a mi mamá, pero que la gente joven de hoy no sabe, no tenemos idea. ¿Cómo se viene la idea de meter ese tipo de cosas en un libro? ¿Por qué lo hiciste? ¿Quisiste retratar la época o quisiste contarle a las nuevas generaciones? ¿Cómo fue? Fue saliendo así, de forma espontánea, natural, porque además yo iba haciendo memoria de aquellas cosas y me acordaba de esos vestidos tan bonitos que me hacía mi mamá, me acordaba de la coquetería de las chicas, y yo, claro, ahora lo comparo, veo las chicas que usan esos pantalones vaqueros remendados, por ejemplo, y siento vergüenza ajena verlas con esos pantalones que para mí son pantalones remendados. Realmente la coquetería que teníamos las jóvenes de entonces, cómo nos preocupábamos
por agradar a los demás, pero agradarnos a nosotras mismas, salir bien arregladas, salir coquetas, y las mamás nos estimulaban a andar siempre bien vestidas. Y después eso uno lo conservó, al menos en el caso mío. Yo decía, ¿yo a quién tengo que gustar? A mi marido. Primero era mi novio y luego cuando me casé a mi marido. Es feo que las mujeres anden mal vestidas o en chancletas. Yo quería que mi marido me viera siempre linda. Yo no digo que estaba todo el día de punta en blanco, pero sí trataba de estar bien arreglada. Y bueno, recurrir a comprar esas telas que, como vos bien dijiste, hoy en día nadie las conoce o ya casi no existen, ni siquiera el nombre la gente lo sabe. Yo lo fui recordando y lo fui poniendo. No es que lo estudié o lo hice didácticamente. Tuve gusto en hablar de eso y explicar y contar eso. Una de las cosas que yo quería destacar es que Adelma es uno de los 4 personajes de ANSES del año 2014 en la Argentina. Y ANSES es la Agencia Nacional de Seguridad Social. Básicamente es el organismo que se dedica a todo lo que es a todo lo que son los jubilados, desde los sueldos hasta las actividades que ellos desempeñan. Y este título se le otorgó a la gente que se destaca porque sigue siendo muy activa dentro de la sociedad. Un tema que es crucial y constante en el libro, creo que desde el primero o segundo capítulo, es la enfermedad de Héctor, tu esposo. La enfermedad de mi marido fue la espada de Damocles que nos acompañó siempre. Yo no conocía a mi marido cuando él perdió su riñón, como está contado acá en el libro, la fecha, los 19 años que tenía, pero bueno, a partir del momento en que lo conocí, a partir, lógicamente, del momento que nos pusimos de novio, que nos casamos, nos acompañó de por vida. Y modificó mucho de nuestras cosas, de nuestras reflexiones o apreciaciones o costumbres. Entre ellas, por ejemplo, nuestros viajes, que yo lo cuento en el libro, esos viajes maravillosos. Nos encantaba a los dos viajar porque decíamos que el dinero mejor invertido, que no teníamos dinero, pero lo poquito que íbamos juntando, era en viajes, porque los viajes son escuela de vida, los viajes son un aprendizaje de vida, nos enseñan a valorar inclusive muchísimas cosas. Entonces esa costumbre, a pesar de la enfermedad y a pesar de la diálisis, no la modificamos, tratamos de continuarla dentro de todas las posibilidades que se nos permitió. A pesar de ser una historia, es una narración, es una historia de familia, es un cuento, está profusamente ilustrado, tiene muchísimas fotografías, tiene recortes de diarios, tiene afiches, o sea, anuncios, es una maravilla. Ahora, ¿por qué esto? ¿Por qué poner en una historia, en una narración, tanta ilustración? Bueno, realmente es un libro que tiene casi 300 páginas y 100 fotos, o alrededor de 100 fotos. Sí, insistí muchísimo y me parece que mi libro no hubiese sido el mismo sin tener esas fotos. Es más, muchísima gente me felicitó, me comentó que estaba excelente eso de haberle agregado fotografías, recortes periodísticos y todo lo que las imágenes que trae el libro, y que llevó muchísimo tiempo y muchísimo trabajo extra, no solamente mío en elegirlas, sino, bueno, de quien me diseñó el libro, que lo hizo con total solvencia profesional. Y si me permiten, yo voy a agregar algo que vale la pena compartirlo con quienes estén escuchando esto. Este libro tiene que ver con Holanda también. ¿Cómo que tiene que ver con Holanda? Sí, tiene que ver con Holanda también. Porque, bueno, la persona, Francisco Beutey, que fue quien me hizo el diseño editorial, vive aquí en Holanda, donde en este momento estamos, pero no en Ámsterdam, sino aquí muy cerquita, en Rotterdam. Y bueno, él puso todo su empeño y toda la exigencia que yo le hacía desde la Argentina para que esas fotos estuviesen en el libro. Bueno, Adelma, ha sido un placer tenerte en Holanda, en Ámsterdam.
Es casi un sueño, nunca pensamos, creo que nos volveríamos a ver, y menos acá, porque en realidad sí, la colaboración para el libro fue bastante intensa, duró mucho, y yo se los recomiendo a todos, independientemente de la edad, desde las abuelitas, las abuelitas, hasta los nietos y bisnietos, porque puedo dar fe. Conozco plenamente el contenido porque tuve que estudiármelo para poder realizar toda la edición de fotografías y todo, desde la edición tipográfica a las tapas, cubierta, etcétera, que es un libro que vale la pena, porque no solo va contando la historia de una familia, sino que retrata, qué sé yo, 50 años o más, tal vez 60 años de la sociedad argentina, de manera que 10 puntos. Adelma, fue un placer tenerte acá. La agradecida soy yo. Realmente, si hubiésemos planificado esta entrevista, no hubiese salido tan bien como creo que salió. Así que muchísimas gracias por todo y ojalá podamos volver a compartir la edición de un nuevo libro. Muchas gracias una vez más. Apagar la cámara.